Bueno, muy buenos días para cada uno de ustedes. Es un verdadero placer y un gusto volver a conectarnos este sábado 25 de mayo, un sábado bien fresco, donde damos inicio puntualmente a nuestro tercer encuentro entre sincrónicos y asincrónicos para el desarrollo de nuestra disciplina. Bueno, para comenzar un poquito y entrar en calor y poder hacer un poco de memoria, vamos a recordar un poco lo que estuvimos conversando en las clases anteriores, ¿verdad? En los encuentros anteriores. ¿Quién nos podría dar inicio al resumen? ¿Qué se acuerdan que conversamos en la clase anterior? Recordemos que tenemos dos videos. Tenemos uno donde hacemos introducción y tenemos el otro donde hablamos sobre una herramienta importante, una herramienta a nivel global que se utiliza para lo que es la salud internacional. ¿Quién me puede ir dando indicios? ¿Cómo comenzamos con nuestro debate? Buen día, profe. Buen día, Ricardo. Buen día para los compañeros también. Y la primera clase era que hablamos sobre la política nacional de salud, que constaba de estrategias para llegar a objetivos, ¿verdad? Y creo que eran 7 estrategias Así que es. tenía la política nacional de salud y que tenía un periodo de desde el 2015 hasta el 2030 para mí que era. Y que también eso nadie podía tocar, que ningún gobierno o cambio de gobierno se podía tocar. Eso porque era continuo. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Quién apoya más? ¿Qué más se dio aparte de lo que mencionó Ricardo? Ricardo menciona que en la primera clase hablamos sobre las políticas nacionales de salud pública, que primero contienen ejes estratégicos, que son 7 en total, que por ser una política es transversal a los diferentes gobiernos o cambios que puedan existir. Es decir, que cada gobierno, cada ente rector que se encuentre en su rectoría en el momento, tiene que aplicar estrategias, diferentes estrategias, pero para llegar a las metas y al cumplimiento de estas políticas que bien lo mencionó Ricardo, tiene vigencia desde el año 2015 hasta el 2030, ¿verdad? Y estamos en 2024, o sea que tenemos todavía como 6, 7 años para seguir aplicando estas políticas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más puede ayudarle a Ricardo? ¿Qué más habíamos conversado cuando pasamos a la segunda clase? ¿Qué más dijimos cuando pasamos a la segunda clase, el segundo video? Ese ya está en el WhatsApp también. ¿Quién se acuerda? Sin ser Ricardo. ¿Quién se acuerda? ¿Lilian? Sí, buenos días para todos. Buen día. Nuevamente, nuevos días, profe. Y bueno, la segunda actividad prácticamente fue, o sea que el resumen de la segunda actividad es lo que yo le puedo relatar, ¿verdad? Excelente. Sería como que hablamos del Reglamento Sanitario Internacional, o sea, RSI, ¿verdad? Y que son las medidas que adoptaron los 196 países miembros de la Organización Mundial de la Salud para poder hacer una vigilancia de todas las enfermedades eh, y establecer, ¿verdad?, estrategias para evitar propagación de enfermedades, ¿verdad? Y Excelente. vamos a decir, un ejemplo de esto fue el tema del COVID, ¿verdad? Que fue de gran impacto mundial y en donde se desarrolla a gran escala, ¿verdad? Y en prácticamente todo el mundo un esquema, ¿verdad? En donde se implementó medidas
muy fuertes, ¿verdad? Que a mi criterio realmente ayudó a que esto pueda, no sé si extinguirse porque hasta hoy tenemos, ¿verdad? Pero por lo menos a detener bastante, ¿verdad? Excelente. Y esas son o sea, son reglamentaciones que realmente regulan a todos los países, ¿verdad? Que son miembros de esta organización. Y Excelente, excelente, Liliana. Entonces, ahí tenemos prácticamente los resúmenes que fuimos desarrollando durante este tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de la salud global, es importante tener en cuenta estas estrategias globales que afecta al sistema de salud de forma directa o indirecta relacionada a las determinantes sociales o a las condiciones o comportamiento global humanizado, donde esto va a afectar a cada individuo y a cada comunidad o grupo de personas. De ahí es que el Reglamento Sanitario Internacional, como un instrumento jurídico legal que agremian actualmente a 196 países partes de la OMS, brinda estrategias y técnicas operativas, técnicas normativas o técnicas gerenciales para poder proteger la salud de la población, ¿verdad? Es así que dentro de estas estrategias de la salud global, la Organización Mundial de la Salud, a través del Reglamento Sanitario Internacional y los centros nacionales de enlace de cada país, hace que esta salud global o esta salud internacional que buscamos se puedan cumplir dentro de estos aspectos. Y así como bien lo mencionaba Lilian, estos tipos de situaciones nos lleva a nosotros como parte de los estamentos públicos y privados de salud de un país o de una nación o de un estado, poder realizar y aplicar estrategias que puedan dar resultados favorables a la contención del evento o el escenario que se está viviendo. Es así que el Reglamento Sanitario Internacional, que lo estuvimos conversando en la clase pasada, brindan estrategias basadas en comunicaciones globales, en la salud global o en la salud pública en general, para que las tomas de decisiones sean oportunas y operacionalizadas para que con esto se puedan dar un contexto de salud pública. Por dar un ejemplo, así como lo mencionó Liliana, en el COVID-19 tuvimos que aplicar estrategias y medidas muy drásticas para algunas personas o para algunos grupos, y para otros muy adecuadas de acuerdo a las necesidades y a la exposición que cada uno de ellos contaban en ese momento, ¿no? Asimismo, actualmente el Paraguay, a fines del año 2023, ha tenido una curva acentuada muy interesante a nivel país de los casos de arbovirosis con predominio en el dengue, y fines del 2023 e inicio del 2024, con la actualidad que estamos teniendo, hay un aumento y un predominio en relación a lo que es, 2023 chikungunya, 2024 dengue. Entonces, esa curva de arbovirosis con predominio de chikungunya que veíamos en el 2023, con el predominio de la arbovirosis para dengue que vemos ahora, nosotros como máster en salud pública, como doctores en salud pública, nos vemos a la obligación de poder contribuir dentro de nuestro estado de salud o dentro de nuestras políticas de salud global para poder evitar la propagación de otros tipos de arbovirosis. La fiebre de Oroponch es un tipo de arbovirosis que hoy en día muchas personas aún no lo conocen, como estuvimos conversando en la clase anterior. Entonces, nosotros como máster, como especialistas en el área, tenemos la obligación, ni siquiera es el deber, es la obligación de informarnos sobre el tema y poder contribuir de alguna forma directa o indirecta en la propagación de la enfermedad, en las actividades de prevención, de promoción, e inclusive, ¿por qué no? Si se nos da la oportunidad de poder hacer indicaciones técnicas que puedan favorecer las barreras para prevenir la propagación de estos tipos de enfermedades, así como los tamizajes y las pesquisas que se han hecho por los casos para la detección de Mayaro, o para la detección de
USUTU, ¿verdad? Entonces, son estrategias globales de salud, de la salud pública, que se va a aplicar a nivel mundial. Y esto es lo que apoya tanto nuestra primera clase que hablaba sobre las políticas nacional de salud pública del Paraguay, así también como la segunda clase que hablaba sobre el Reglamento Sanitario Internacional como política global de los eventos de salud pública de importancia internacional. Entonces, es así que nosotros como magíster, como doctores en el área, tenemos que tener en cuenta que las políticas globales de salud van a cambiar de acuerdo a los contextos de cada uno de los países y se van a adaptar a la legislación legal del país, teniendo en cuenta la capacidad del porcentaje distribuido o atribuido a a las a la necesidades. salud, basándose justamente en lo que es el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, el porcentaje destinado, hablando de movimiento económico, a la cartera de salud, es también la capacidad de respuesta que va a tener este ente rector de la salud para dar respuesta a las necesidades o a los eventos o demandas de la población en general. Es así que es muy importante que todos nosotros como especialistas en el área podamos tener en cuenta estos elementos. Es como que a Clary o Campos el día de mañana la llamen como asesora en una organización donde tienen un dinero, un fondo monetario internacional destinado para actividades de prevención y promoción de la salud y le dejen a ella como asesora para que pueda orientar y sesgar hacia cuáles son las políticas globales de salud que se pueden aplicar y cuáles son estos eventos de salud de importancia nacional que se necesitan enfocar para poder llegar a una política racional de salud pública. Es así que nosotros en Paraguay, como todo el mundo, Brasil, Chile, Uruguay, etcétera, tenemos como planes estratégicos siempre velar y proteger a la salud pública de la población. Eso es a nivel mundial. Donde nos vayamos, vamos a encontrar que dentro del eje, sea un eje transversal, sea un objetivo, sea una meta, van a estar velar y proteger la salud de la población en general. Es así que estas estrategias pueden ser aplicadas de diferente forma. Paraguay ha hecho un tamizaje desde el Laboratorio Nacional, Laboratorio de Salud Pública y otros laboratorios agremiantes que también apoyaron a varios países inclusive, de poder hacer tamizajes de pesquisas correspondientes a ciertos tipos de virus. Bolivia, por ejemplo, en sus pesquisas hace poco ha demostrado que encontró fiebre de Oropons y está aquí al ladito lo que es Bolivia. Asimismo, hay otros países que reportan casos sospechosos y pregunto a la población aquí, ¿quién nos indica que Paraguay durante este periodo interepidémico, donde estamos con unos cuadros de dengue por un lado, con otros cuadros virales respiratorios por otro, como sincitial respiratorio, como influenza de tipo A, entre otros, quien dice que también no podrían ya estar circulando estos tipos de arbovirosis que tienen la misma característica clínica que el dengue o que el chikungunya y que no podemos captar basado en un tamizaje por la capacidad de respuesta local. Entonces, son situaciones globales que no solo se ven en Paraguay, sino se ven en el mundo entero. Recuerdo cuando fui a Guatemala para hacer un tipo de pasantía con respecto a un protocolo de manejo epidemiológico, de control de epidemias, veíamos que el sistema en aquel brote de chikungunya que han tenido daban características muy diferentes a las características globales y actuales que tenemos nosotros actualmente en el Paraguay o que hemos tenido, o los brotes de fiebre amarilla o sarampión que se han registrado en países vecinos, u otros eventos como el caso de la viruela símica en el Brasil o los casos de fiebre amarilla, los casos reportados en Fortaleza, los casos reportados en Amazonía, creo que la parte de Amazonas, ¿verdad? O los casos reportados por parte del territorio argentino. Entonces, hay diferentes situaciones
que nos encontramos dentro de esta salud global. Y esto es lo que hacen estos dos elementos que hemos dado en la clase anterior. Bueno, ¿alguna duda o consulta en esta primera parte? Ok. Bueno, si no las hay, entonces vamos a presentar el primer material que vamos a estar utilizando hoy, que por supuesto les voy a enviar al WhatsApp y también alzarlos en la plataforma, que voy a proyectar un poquito, es el sistema de salud, la seguridad sanitaria, ¿verdad? O sea, ¿cómo es el sistema de salud para la seguridad sanitaria? Hablamos de una salud global, ¿sí? Hablamos de una salud internacional, hablamos de sistemas de salud global donde vamos a tener un enfoque muy diferente a lo que es la salud internacional de un país. Entonces, para este marco es importante que los entes rectores de la salud, que velan por la salud pública, los órganos rectores de esta salud y controladores de esta salud, tengan un sistema de salud para que se pueda asegurar esta sanidad. ¿Qué acontece? Muchas de nuestras políticas que aplicamos o de nuestros protocolos o de nuestras estrategias no garantizan la salud de la población. Vamos a dar algunos ejemplos para que se puedan entender. Muchas veces la palabra accesibilidad a los servicios de salud, creemos que el hospital tiene que estar cerca o que yo tenga que tener una moto o un auto o que tenga un colectivo que pase cerca del hospital. Y muchas veces la palabra, o sea, no muchas veces, sino siempre, la palabra accesibilidad a los servicios de salud, si bien hace énfasis a la distancia que puedan existir entre otros elementos, hace más énfasis a satisfacer mis necesidades como usuario. Yo puedo vivir al lado de un hospital, pero llego para hacerme un laboratorio de un RK39 para leishmania y no hay reactivo. Puedo vivir cerca de un hospital, pero llego para sacar un número con una consulta médica y no existe ese profesional o ese especialista. O puedo consultar con un especialista que me solicite algunos estudios laboratoriales, qué sé yo, una proteinuria, que me puedan solicitar un test para ciertos tipos de evento, un test de Guayaco, qué sé yo, por dar un ejemplo. Y no estoy teniendo ni en el laboratorio ni en la parte de imagen para hacerme mi tomografía axial computarizada o un contraste. Entonces, no hay accesibilidad a los servicios de salud cuando no satisface mis demandas. Entonces, estas demandas insatisfechas que se ven en los sistemas de salud abren estas brechas tan importantes para lo que es la igualdad y la equidad. En unos años atrás, antes de la pandemia, salían mucho en los noticieros que para que una persona tenga un número para, no sé, para consultar con un especialista o para una interconsulta o para inclusive algunos tipos de estudios de radiografía, ecografía, electrocardiogramas, etcétera, una persona tenía que irse a las 3, las 4 de la madrugada en un hospital e ir colocando una prenda. Me acuerdo muy bien que eran botellitas que colocaban así como para ir marcando el lugar de cada uno para no estar parado en esa fila ficticia, porque era una fila de madrugada donde ni siquiera el personal de salud se encontraban aún de guardia, pero las personas iban temprano para poder como guardar su lugar, ¿no? Entonces colocaban unas botellitas así, se iban a sentarse, pero quedaban vigilando esa prenda que representaba a esa persona que estaba formando fila para acceder a esa ecografía transvaginal, a esta ecografía abdominal, etc. Entonces, para que exista un sistema de salud global que se busca, necesitamos asegurar la seguridad sanitaria. Entonces, este material que es de la Organización Mundial de la Salud habla sobre el marco para desarrollar las capacidades del Reglamento Sanitario Internacional y componentes de los sistemas de salud y otros sectores que trabajan en sinergia para cumplir con las demandas impuestas por las emergencias en salud.
Entonces, este material lo que busca es garantizar esta salud global. La salud global, para poder comprender un poquito el contexto del material, la salud global lo que busca es poder dar una solución basado en los sistemas ya existentes de la seguridad sanitaria de cada país. Es decir, lo que él busca es poder demostrar en situaciones de emergencia cuando sobrepasa las capacidades locales, poder dar respuesta a estas necesidades y poder asegurar este componente de salud. Entonces, es ahí donde cada uno de nosotros, dentro de nuestro contexto como parte de un sistema de salud, podemos tener una organización gerencial, operativa, anual, como los POA, o un plan estratégico institucional como los PEI, entre otras. Sin embargo, esto puede tener un colapso cuando hay una variable dentro de esta salud global. Yo puedo organizar el país y tener organizado inclusive mi hospital. Vamos a hablar chiquitito para que se pueda comprender. Yo estoy en un hospital pequeñito y yo ya tengo organizada que tengo 6 camas, que tengo 12 camas, que tengo 14 camas, que tengo capacidad para 14 pacientes, 3 en la urgencia. Pero cuando hay una situación o un evento de salud que sobrepase estas capacidades del contexto de mi abastecimiento como establecimiento de salud, entonces yo me veo a la necesidad de hacer unas contingencias, de hacer unos cambios dentro de lo que es el servicio para aumentar la capacidad de respuesta con el talento humano que tenga, con el equipo e insumos que tengo, con la infraestructura y la cantidad de camas habilitadas. Entonces, estas políticas globales de salud que venimos conversando es lo que hace que se genere este cambio, pero este cambio no indica que se tenga que perder la calidad. Por esto, esta unidad habla sobre la seguridad sanitaria. Entonces tenemos los componentes del marcos del sistema sanitario para la seguridad sanitaria como áreas y ejes temáticos con relación a lo que son las capacidades de cada país de acuerdo a la seguridad sanitaria. No es lo mismo la capacidad de Paraguay con una característica de una población con un Producto Interno Bruto o un porcentaje destinado a la cartera de salud con un sistema de salud de una de diferentes estrategias, ¿no? No es lo mismo Brasil con una población mucho mayor, con diferentes estados que tienen otra vez su particularidad dentro de sus características, con un Producto Interno Bruto mucho mayor que el de Paraguay, pero menor por la cantidad de población, ¿se entiende? Es decir, dan más dinero, pero como tienen más población, necesitarían haber dado mucho más, ¿verdad? Así también no podemos hablar de un sistema que está fragmentado, de un sistema que está segmentado por un sistema único de salud. Entonces son sistemas de salud que van a variar de acuerdo a los países, ¿sí? Y estos se agremian de acuerdo a las estrategias con otros sectores. Entonces, eso es lo que estamos observando en el componente 3. En el componente 4 habla sobre el concepto a la acción, cuáles son las estrategias que se van a ver, cuáles son las áreas principales, los ejes estratégicos, las prioridades que se van a tener en cuenta durante la inversión, no solo del talento humano, sino también la inversión económica que se pueda implementar para que se pueda lograr la seguridad sanitaria de un país o de una región, ¿sí? Claro, en sus diferentes niveles. Luego, este material habla de la Organización Mundial de la Salud sobre los recursos en el desarrollo para implementar justamente ese sistema sanitario. Y esto habla justamente sobre estas estrategias que vamos a estar utilizando o que utilizan, voy a checar un poquito, que utilizan dentro de ellos para poder ver esta salud global o esta salud mundial que se busca va a depender de las estrategias de cada país. Eh, ¿Cómo era? Guatemala tiene un cierto sistema. Bolivia tiene otro sistema. Paraguay tiene otro sistema. Dentro de ello vemos que todos estos sistemas relacionados a las políticas de salud van a tener un enfoque global
de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros dentro de ello. Aquí quiero centrar en este párrafo. Aquí les quiero mostrar que dice así. La reciente crisis ha recalcado la necesidad de los países de identificar las capacidades difíciles, ¿sí? Difíciles y las deficiencias existentes para poder asegurar el sistema de salud. ¿Qué acontece? Que ustedes como expertos se van a dar cuenta que muchas veces un propio sistema tiene deficiencia y que estas deficiencias son de acuerdo a diferentes áreas. Por dar un ejemplo, dentro de nuestro propio país o dentro de un país, vamos a encontrar que en un sector A o un sector B o un segmento A, el problema está relacionado a la distribución de los insumos y equipos biomédicos. En el equipo B, vamos a ver que lo que se encuentra mal es la mala distribución del talento humano. Sin embargo, en el A hay muy buena distribución del talento humano e inclusive hay talento humano de más dentro de esta jerarquización y organización. En cambio, en otro vemos que estos tipos de insumos son los faltantes. Entonces, no hay una contribución equitativa entre los dos polos para que se pueda conseguir, en este caso, garantizar el sistema sanitario. Dentro de nuestro propio país hay hospitales que tienen funcionario de más, ¿sí? Que se logra ya un ocio dentro de esto porque hay más profesionales y un ratio de 1,6, un ratio de 1,3, un ratio de 1,2 no es tan necesario. Inclusive 1,1 se está aplicando en áreas críticas. Sin embargo, en otro lado hay un ratio desequilibrado donde hay 1,8, 1,9, 1,10, 1,12, donde no hay una contribución entre los diferentes sectores de los sistemas de salud. Y esto justamente hace que no exista una seguridad, hay un desfasaje, una fluctuación, una diversidad dentro de los sectores de esta seguridad sanitaria que se busca. Entonces, la finalidad, los objetivos públicos dirigidos a este marco es garantizar la salud pública, garantizar el sistema de salud, pero un sistema de salud igualitario, un sistema de salud equitativo, un sistema de salud de calidad y un sistema de salud que pueda responder a las necesidades de salud, tanto en tiempos de paz, llamémosle entre comillas, que es el tiempo regular que solemos utilizar, hasta unos tiempos de crisis donde hay un aumento de una presión, hay un aumento de un evento, hay un aumento de casos y esto hace que esta seguridad sanitaria se vea en riesgo por las múltiples demandas que pueden existir dentro del sector. Vamos a ir a la página 20. Miren, todo está por capítulo. Es importante que le podamos dar una pequeña lectura, pero estoy acá en la página 20. Les estoy mostrando los puntos principales del material para que podamos tener en cuenta. Dentro de esta seguridad sanitaria que buscamos, evidentemente tiene que existir un antes, un antecedente, donde hay una colaboración entre los diferentes sectores, entre los diferentes entes que puedan contribuir de forma directa o indirecta a las determinantes sociales que afectan a la salud. Entonces, esta contribución tiene que haber una colaboración estratégica entre todos, es decir, que todos seamos partes de esta salud global. Por ejemplo, la UNICEF. La UNICEF no es un programa pequeño. La UNICEF es una herramienta global de salud que enfoca justamente a lo que son los niños y adolescentes. No sé, otro podría ser FAO. ¿Qué es FAO? FAO es el ente que vela de forma internacional y global a lo que es la alimentación.
con estrategias de cero hambre. ¿Escucharon hablar sobre los objetivos de desarrollo del milenio, hoy en día ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Escuchamos hablar de ello? Sí, profesor, sí, Ok, estamos lejos genial. de eso, pero sí se escuchó. Bueno, tenemos opiniones particulares. Yo creo que estamos lejos de llegar a la meta que se establece, pero creo que vamos mejorando. Estamos ya gateando. Bueno, seguimos. Entonces, voy a compartirles un video para los compañeros que no ubican aún esa estrategia para que podamos conocer un poquito. Ahora voy a compartir al WhatsApp apenas deje de proyectar. Entonces, dentro de esta estrategia global, tiene que entrar la FAO para erradicar el hambre, tiene que entrar la UNESCO para el cero analfabetismo, para que pueda haber el sistema de educación. Recordemos que hay salud global y hay artículos muy interesantes que hablan de que cuanto menos es el nivel de educación de la población, es mayor el riesgo para poner en peligro su salud o el mayor el riesgo de contraer enfermedades, ¿verdad? Entonces, también, aparte de la UNICEF, aparte de FAO, aparte del propio programa ampliado de inmunización PAI, que también es una herramienta global a nivel mundial, tienen que aportar sus granos de arena como la UNICEF desde la educación para, la UNESCO desde la educación para que así se pueda englobar todo y buscar lo que dice esta página 20, un liderazgo de gobernanza. Si no hay un buen liderazgo de gobernanza, no vamos a poder llegar a una salud global e internacional, un buen desempeño del profesional sanitario, es decir, yo como profesional sanitario tengo que tener las capacidades y destrezas y habilidades necesarias, lo que ustedes están haciendo. Imagínense, están invirtiendo tiempo, están invirtiendo dinero, están invirtiendo vida para que un sábado tan hermoso a las 8 de la mañana con el frío que nos pegamos, que estemos conectados y ustedes estén profesionalizando, se estén capacitando. Imagínense, pero esto tendría que nacer del propio sistema de salud, donde te obligue a estudiar, pero así como te obligue a estudiar, a formarte, a capacitarte y a tener nuevas habilidades y destrezas que te puedan dar las herramientas para el efecto. Y eso es lo que no se aplica. Entonces, para que el profesional sanitario tenga un buen desempeño, tiene que estar preparado porque si no, no va a poder dar un buen desempeño dentro de sus funciones. Vemos profesionales en terapias que no son terapistas. Vemos profesionales en salud pública que no son salubristas. Vemos profesionales en pediatría que no son especializados en pediatría. Entonces, ¿cómo vamos a tener un buen desempeño si el sistema global no aporta? Adelante. ¿Alguien quería decir algo? Sí, profesor, también quería comentar el tema del incentivo a los profesionales de salud, exclusivamente a enfermería me refiero, ¿verdad? De que en mi caso, por ejemplo, el 10% de mi sueldo estoy dedicando a este posgrado, prácticamente, ¿verdad? Y yo creo que casi la mayoría de las compañeras van a estar de acuerdo con eso. Bueno, yo estoy invirtiendo mucho y el Estado invierte en nosotros, por ejemplo, casi nada, ¿verdad? Porque justamente estuvimos luchando en la calle de Asunción la vez pasada por muchos temas que ya se lograron, pero no, el ministerio adeuda con nosotros, ¿verdad? Y toda una cuestión es porque invertir mucho en lo que es la formación y que recibamos tan poco del gobierno, ¿verdad? Y esas son cuestiones que a nosotros nos deja de incentivar para lo que podemos hacer. Y solamente eso quería comentar, ¿verdad? A modo de información
los compañeros, yo creo que muchos van a estar de acuerdo y todo lo que pasamos en nuestro lugar de trabajo también, como por ejemplo la falta de, nosotros no cobramos salubridad, esa exposición al peligro, esas cosas, por ejemplo, en salud, enfermería, por ejemplo, siempre fue tan abandonado en ese sentido. Excelente, gracias Ricardo por el aporte. Y sí, tendrían que haber o existir políticas nacionales, que algunas sí las existen, en relación a lo que es los incentivos, las oportunidades de capacitación, porque muchas veces inclusive los propios permisos o las licencias para capacitaciones se encuentran limitadas y sesgadas en muchos aspectos. Bueno, vamos a seguir proyectando un poquito. Entonces, también necesitamos un buen sistema financiero sanitario, porque si no hay un buen sistema financiero sanitario a nivel global, aplica lo que mencionaba el compañero con respecto a que no hay los permisos. Uno, para salir de permiso para ir a un congreso, necesita poner reemplazante, necesita tener un sistema de permiso mucho más antes, que las documentaciones no se aplican. Necesitas pedir 30 días antes, 2 meses antes, y aún no tenés el programa, no tenés la inscripción. Entonces hay ciertos sesgos que limitan nuevamente el punto 2, que es la competencia o buena competencia del profesional. Entonces, al haber un buen sistema financiero, esto también va a dar la necesidad global de que no existan falencias dentro de los sistemas, que las infraestructuras estén adecuadas, que los insumos sean oportunos y pertinentes, que los equipos de bioseguridad puedan reflejar la protección al usuario. Entonces, todo esto es importante tener en cuenta, y más cuando hablamos de una emergencia, porque al hablar de los tipos de emergencias, estamos hablando del sobrepaso de las capacidades locales, los servicios de salud receptivos y un montón de elementos que es sumamente importante encontrar, hasta inclusive lo que es la información sanitaria en general. Ahora quiero ir a la página 30 o 31 era, para poder mostrarles un poquito, acá 31, para poder mostrarles un poquito lo que es el nivel es supranacional o el nivel global. Sabemos que tenemos la Organización Mundial de la Salud, sabemos que tenemos las oficinas regionales de la Organización Panamericana de la Salud, que dentro de un marco global de la salud internacional lo que busca es brindar recomendaciones, estrategias, guías, protocolos, estándares, para que se pueda, en este caso, tener acciones, y que estas acciones están delineadas o están nivelados de acuerdo a las necesidades y a los eventos que vamos a ir viviendo dentro de ellos. Entonces, ellos más bien nos sirve como un apoyo externo que nos da a nosotros la posibilidad de tener una colaboración estratégica entre diferentes actores. Y ahí es donde también pueden ingresar los financiamientos de otros países ya desarrollados, o de otros países que tienen programas de ayuda internacionales, como por ejemplo en el Paraguay tenemos muchos relacionados a la COICA, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar a nosotros la posibilidad de ir creciendo y dando una mejor respuesta a la gobernanza del sistema de salud. Y ahí vemos un sistema nacional, vemos un sistema intermedio y un nivel de comunidad, donde estos niveles nacionales, intermedio o local, como lo vemos en otros tipos de materiales, habla sobre lo que son todas el planeamiento, la planeación estratégica para dar respuesta a las necesidades de salud, enfocando al personal sanitario capacitado, a la gestión de la difusión, comunicación, lo que son los cuidados especializados, las guías técnicas, las guías logísticas, un trabajo integrado y estratégico para dar respuesta a las diferentes enfermedades, y un montón de elementos sumamente importantes
para que se pueda cumplir esta acción para, o sea, esta información para la acción. Con esto, entonces, podemos deducir que el sistema global de salud, el sistema general global de salud, tienen estrategias y ejes temáticos estratégicos que van desplazando de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa? Estos ejes estratégicos tienen que unirse para dar respuesta a un único sistema y que este único sistema va a dar nosotros la capacidad técnica, estratégica, normativa para que esta salud global se pueda aplicar en forma general. Entonces, si hoy Bolivia reporta caso de fiebre de Oroponch, nosotros en cualquier momento podemos tener. Si Argentina, Brasil reportan brotes de fiebre amarilla o de sarampión, en cualquier momento nosotros podemos llegar a tener. Entonces, todas estas situaciones de salud global se aplican dentro de este sistema y ustedes como especialistas en el área deben de tener un alto cuidado gerencial, una alta observación técnica para tomar las decisiones operativas en la salud global. ¿Preguntas hasta aquí? Estimados profesionales, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Todo claro, profesor. Adelante, ¿alguien quería decir algo? Bueno, entonces este material les voy a pasar también ahora al WhatsApp para que todos tengan acceso. Es así, es muy lindo lo que está relacionado a la salud global, ¿verdad? Es hermoso el tema, habla sobre la salud a nivel mundial que es muy amplio. Hay diferentes situaciones de salud, eh, pero muchas veces encontramos con estas dificultades, ¿verdad? Dificultades técnicas, dificultades operativas, dificultades eh, muy interesante en el área de la salud que lastimosamente nos hace a nosotros cada día tener un sistema de salud y modelos muy básicos, modelos que no dan respuesta a las necesidades de salud de la población. Y esto es triste en un sentido porque nosotros precisamos mejorar estas condiciones de salud para que podamos hablar de una salud global, una salud internacional. Y muchas veces no se da porque eh, hay muchos factores, no solo económico, sino factores gerenciales en toma de decisiones. Y ahí es donde encontramos las dificultades mayores. Bueno, entonces para cerrar nuestro encuentro de hoy, quiero compartir con ustedes los objetivos que les estaba mencionando. Un ratito, voy a ver aquí. Así puedo compartir con ustedes. Vamos a ver si es este video y ahí les comparto. Sí, creo que es este. Ahí les voy a compartir al WhatsApp el link y necesito que alguien me dé retorno. Ahí les pasé un enlace en el grupo y me gustaría si alguien puede intentar abrir
Y ese video me gustaría eh, me gustaría que vean. Y se abre sin problema, profe. Excelente. Bueno, entonces me gustaría que puedan observar un poquito este video que nos va a ayudar mucho a comprender un poquito por qué la salud global es un bien de todos, por qué la salud global todos estamos involucrados, porque para hablar de una salud general no solamente hablo del estado de salud de un individuo, una comunidad, sino tengo que hablar del medio ambiente, tengo que hablar de los residuos sólidos, de las basuras patológicas, tengo que hablar de muchas actividades que hay en el cambio climático, el suelo, la contaminación ambiental, la alimentación, la educación, el ocio, ¿verdad? La recreación, que son muchos elementos para hablar de una salud global. Hoy en día, y mucha razón lo que dijo Ricardo, hoy en día nosotros como profesionales estamos trabajando el doble o el triple. La salud mental se ve agotada. Andamos a las apuradas. Ya no hay tiempo. El tiempo pasó a ser un factor eh, muy importante para nuestro desarrollo del día a día. Hoy en día vemos más agresión. Hoy en día vemos menos paciencia, menos personas con paciencia, tolerancia y empatía. Hoy en día vivimos en un mundo tan acelerado que fuera como si mañana ya no existiera, ¿no? Nos olvidamos muchas veces o se nos pasan los grandes detalles de la vida, como una familia, cómo reírse, cómo salir a tomar un café, cómo disfrutar de los segundos o de los minutos que le resta o que le queda a cada uno. Entonces, cuando hablamos de salud global, que lo vamos a tratar en la siguiente clase, no solo hablo de no toser, de no tener una neumonía o de que no me duela nada, sino estamos hablando de las pandemias y epidemias silenciosas que tenemos a nuestro alrededor, que es la deshumanización. Nos olvidamos del respeto, nos olvidamos del saludo, nos olvidamos de alimentar el alma, el espíritu y la mente. Entonces, esa va a ser una problemática que nos va a afectar a muchos si no tomamos a tiempo ciertas medidas. Entonces, estimados profesionales, cuando hablamos de salud global, hablamos de salud de todos y para todos. Un enorme abrazo virtual para cada uno de ustedes. Para los que estén de guardia, muy buena guardia. Para los que estén en su casa disfrutando de su familia, aprovechen lo máximo este clima que estira un vellú con cocido, por ejemplo, ¿verdad? Y que pasen un hermoso fin de semana. Aprovechen para leer un poquito nuestros materiales que se encuentran en plataforma y el pequeño ejercitario que va a ser más bien un comentario aparte de ustedes que voy a alzar como parte del tercer encuentro. Que tengan todos un lindo sábado y nos encontramos el próximo sábado, Dios mediante. Hasta luego. Muy lindas palabras, profe. Me encanta. Hasta luego, Lilian. A aplicarlo. Gracias, Elizabeth. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, Miguel. Chao, chao.